tenga también fruto en nosotros. Buenos días a todos, hermanas y hermanos. Hoy es un día muy especial. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús y por tanto es un día alegre, es un día pleno y repleto de vida porque Jesús ha resucitado. También hoy es un día especial porque vamos a tener la presentación de 2 bebés, así que estamos también muy contentos por ello, de la saga de los Francés. Así que uno de nuestros pastores de nuestra iglesia, don Vicente Francés, y hoy están aquí en representación de ellos, pues 2 familias que vienen a presentar a sus 2 bebés, con lo cual nos congratulamos en esta mañana. He dado la bienvenida general a todos y hay muchos que nos acompañáis de otras ciudades, de otras iglesias, daros todos por saludados, pero también quisiera dar una bienvenida especial a Nora que está con nosotros. Ella por causa de enfermedad no ha podido acompañarnos y hoy estamos contentos de verte, Nora, aquí en la iglesia con nosotros. También, como ya se ha expresado antes, pues una vez más mostrar nuestras condolencias, nuestro cariño a Maite, a Noemí, por la pérdida de su esposo y papá esta semana, Juan Agulló. Somos una familia y nos condolemos con los que sufren y pasan por situaciones complicadas, pero también, como hemos dicho, nos alegramos como familia también de aquellos que nacen en la familia del Señor y también en la Iglesia, y por tanto hoy es un día muy especial, como decía. Llegamos, diríamos, a la culminación de la Semana Santa. La iniciamos en nuestra iglesia, el llamado Viernes de Pasión o Viernes Santo, donde de alguna manera parece como que todo terminase, donde la muerte se extiende como una especie de pergamino de oscuridad sobre la existencia, reflejado en aquella expresión de «y hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9 y el sol se oscureció». Todo, de alguna manera, parece terminado. La oscuridad como que lo invade todo. Y podríamos preguntarnos qué nos queda si no hay resurrección. Pues lo que nos queda es esa especie de telón de oscuridad que viene a reflejar lo que sería la muerte, el final. Todo, de alguna manera, se dirige hacia la muerte. Nacemos para morir. Tarde o temprano, la oscuridad lo llenará todo. Si no hay resurrección, pues no hay esperanza. Hombres y la tierra desaparecerán, tarde o temprano. No habrá más memoria de ellos, como diría la propia Escritura. Estos meses atrás, pues todos hemos sido testigos de un movimiento que se ha promovido a nivel mundial, y todo surgió de la iniciativa de una adolescente llamada Greta Thunberg, ¿verdad? Todos creo que más o menos hemos oído hablar de esta jovencita que estos días de atrás estuvo en el Parlamento Europeo y que comenzó a manifestarse precisamente frente al Parlamento de su país, en Suecia, cuando iban a ser convocadas las elecciones. Y ella tomó esta iniciativa precisamente porque veía que el planeta se está destruyendo, que los científicos están afirmando que nos estamos, como diríamos vulgarmente, cargando el planeta, ¿verdad? A través de la contaminación, a través de todo tipo de generación, a través de las industrias, de contaminación, todo aquello que de alguna manera está contribuyendo a la destrucción de nuestro planeta. El no pensar sobre la muerte, el no reflexionar sobre lo que está sucediendo, nos lleva a no cuidar el presente, a no preocuparnos del presente. El no pensar que nuestro planeta corre peligro, que los océanos ya no pueden respirar por causa de los plásticos. Ahora se dice que incluso que las cimas de las montañas también están invadidas de los plásticos, que lo están colapsando todo, desde el fondo de las profundidades de los océanos hasta las cumbres de las montañas. Y se han tenido que levantar jóvenes
cuales profetas del siglo XXI, para reclamar que su futuro depende de que se tomen medidas ya. Para ellos también se está extendiendo ese lienzo de oscuridad que veíamos el viernes de Pasión. Aquella afirmación de la Escritura, que todo se oscureció. Pero la Semana Santa avanza y nos lleva hasta el domingo. Y el domingo es un mensaje de esperanza, es un mensaje de vida. Cristo ha resucitado y por tanto hay esperanza, hay futuro. La muerte ha sido vencida, la vida ha podido más que la muerte. La resurrección, podríamos decir que como la primavera hace resurgir la vida, la alegría y por tanto la esperanza. Así la resurrección de Jesús produce en nosotros una gran transformación, o debe de producir una gran transformación en aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Porque la resurrección ha de cambiar nuestra decepción por causa de la muerte en fe, en esperanza y en alegría. No todo está condenado a la muerte. Cristo ha resucitado. Y de alguna manera en el texto que hemos leído podríamos decir que la primera implicación para los discípulos de la resurrección de Jesús representa pasar del pesimismo, de la decepción, pasar a la fe, al optimismo. En ese primer relato que se nos presenta en este Evangelio, en el capítulo 20 de San Juan, allí nos encontramos con esa escena en la cual María Magdalena va al sepulcro de Jesús con los ungüentos y va deprisa al sepulcro. Dice que aún no había amanecido, que todavía prevalecía la oscuridad, esa oscuridad de la cual estábamos hablando, la oscuridad de la muerte. Y por tanto aún no había aclarado el día. La oscuridad todavía estaba presente y ella va con sus ungüentos para embalsamar el cadáver de Jesús, nos dice el Evangelio de Marcos. Sus esperanzas habían quedado abortadas allí en la cruz. Jesús había muerto, el Maestro había muerto, y por tanto lo único que quedaba era precisamente ir a embalsamar el cuerpo del Señor, porque no lo podían haber hecho, porque la noche del sábado se les había echado encima y estaba prohibido trabajar en el sábado, estaba prohibido embalsamar el cadáver, pero ella va de mañana y, como decía, aún no había amanecido. Lo que la empuja a ella es eso, encontrarse con un cadáver, con un muerto. Allí estaban sus esperanzas enterradas, allí estaban sus esperanzas detrás de aquella piedra. Y va con las noticias de que el cadáver se lo han llevado. Dice el texto que no sabemos dónde le han puesto. Y va corriendo a los discípulos y se encuentra allí con Simón y dice, y el discípulo amado. Y aquellos dos, ante la noticia de que el cuerpo del Señor se lo han llevado, dice que salen corriendo, parece que echan una carrera entre ellos a ver quién llega el primero. Y claro, siempre llega el primero el más joven, ¿verdad? El discípulo amado. Y Pedro queda detrás. Y se nos dice que llegó el joven primero, el discípulo amado, y vio la piedra removida, vio el sepulcro, pero no entró. Parece que le da la preeminencia a Pedro, que era como el líder de los apóstoles. Y llega Pedro y entra en el sepulcro y ve el sepulcro vacío. Y es curioso, porque ante el sepulcro vacío, Pedro, no nos dice el texto que creyera. Sigue escéptico, como María. Se han llevado el cadáver del Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde lo han puesto? Y sin embargo se nos dice que después entró el otro, el discípulo amado, el que había venido primero al sepulcro, dice, y vio y creyó. Y vio y creyó. Y vio y creyó. Por tanto, de alguna manera, la tumba vacía no es garantía de la resurrección de Jesús. La tumba vacía no dice nada en un sentido a la fe del creyente. Ellos llegaron allí a encontrar la tumba vacía y lo único que entendieron es que se habían llevado el cuerpo. La fe del discípulo amado, esa fe que viene de Dios, es la que ve el sepulcro vacío y dice, vio y creyó. Vio y creyó. En claro contraste con luego, después en el pasaje que no hemos leído, es la incredulidad de Tomás, que
dijo aquello de si no viere no creeré. Y por tanto tuvo que ver y tuvo que tocar, y Jesús después le responde y responde, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, los que no vieron y creyeron. La resurrección de Jesús, hermanas y hermanos y amigos que nos visitáis en esta mañana, la resurrección de Jesús nos saca del pesimismo, nos saca del sinsentido de la vida y nos devuelve a la fe, como al discípulo amado. Porque sin resurrección, la existencia tendrá sentido en la medida que se la demos nosotros, pero no tiene un sentido final y último. La nada, la oscuridad, se lo comerá todo en un sentido. El resucitado es lo que da sentido a la existencia. Y si no hubiera resurrección, pues entonces, como diría el apóstol Pablo, si no hay resurrección, vana es nuestra fe. En vano hemos creído. Por tanto, lo que le da valor, consistencia a nuestra fe precisamente es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Jesús nos dice, bienaventurados sois, porque ninguno de nosotros hemos visto al Señor, ni siquiera resucitado, como pudo verlo el apóstol Pablo, aunque no le conoció al Jesús histórico. Y nosotros no lo hemos visto, pero hemos creído, y por eso nos dice la Escritura que somos bienaventurados y somos dichosos. Por tanto, la resurrección de Jesús nos saca del pesimismo y nos lleva a la fe. Pero además nos saca de la tristeza, de la vida sin sentido, y nos da alegría, la alegría de la fe. Y eso lo vemos en María Magdalena. El siguiente personaje que aparece en el texto es precisamente, de nuevo, pero ahora centrado en ella. Es como si Juan tuviera una cámara, como nosotros, ¿verdad? Una cámara de cine, y pasara de un plano grande y ahora con el zoom se enfocase en María Magdalena y se centra en ella. Y ahora esta porción del pasaje se centra en María Magdalena. Y quiere que nos fijemos en ella, pero quiere fundamentalmente que nos identifiquemos con las emociones de María Magdalena, con lo que siente María Magdalena. ¿Y por qué digo esto? No me lo invento yo. Es que el texto nos dice por 4 veces que María Magdalena estaba llorando. Por tanto, en una porción tan pequeña de la Escritura, que por 4 veces, insistentemente, se nos diga que María Magdalena estaba llorando, nos quiere empujar a entrar en el corazón de María, a sentir como ella sintió. Y es que ante la muerte del Maestro, ante la muerte de Jesús, lo único que queda es llanto y dolor. Dicho de otra manera, ante la muerte, hermanos y hermanas y amigos, lo único que queda es la tristeza, el llanto, el dolor. Esta semana, lo hemos dicho antes, no quiero tocar sensibilidades, pero creo que viene al caso, ¿no? Pues celebramos el funeral de nuestro hermano Juan Agulló. Y la diferencia entre la pérdida de un ser querido, cuando no hay esperanza, ¿qué nos queda? Bueno, nos quedan los recuerdos. Bien, nos queda el recuerdo de la persona, su vida, su obra, etcétera. Pero finalmente, eso desaparecerá. Cuando hay esperanza en la resurrección de Jesús, que es primicias de los que durmieron y por tanto todos resucitaremos en Cristo Jesús, entonces esa experiencia la podemos vivir de otra manera. La podemos vivir bajo la experiencia de la esperanza de que, como Jesús resucitó, nuestro querido, nuestra querida, nuestro ser amado, pues estará en la presencia de Dios y resucitará. Y nosotros también, porque no todo queda en la tumba. Por tanto, fijaos en el texto, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, bueno, ya nos hemos enterado, Juan, que estaba llorando, ¿verdad? Podríamos decirle a Juan, al redactor, al que escribe, pero es insistente. Pero María estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Por tanto, tristeza, desesperanza, desconsuelo. Le han quitado a su maestro. Ha muerto el Señor, el Maestro ha muerto.
Y es que María tenía unos vínculos emocionales con Jesús muy fuertes, porque dice la Escritura que de ella habían sacado 7 demonios, lo cual nos habla de una mujer totalmente perturbada, la causa la que fuera, no viene al caso, pero una mujer perturbada, y había experimentado la salud, Jesús la había sanado de una situación lamentable, y esa mujer acompañó a Jesús, era discípula del Maestro, a lo largo de toda su vida. Por tanto, vemos a las mujeres acompañando a Jesús, pero fijaros que Marcos va a decir que estaba María junto con las otras mujeres, pero Juan no le interesan las otras mujeres, y nos dice solamente María Magdalena. Quiere que la sigamos en el relato, llorando, triste, ha perdido a su Maestro, aquel que amaba su corazón, aquel que le siguió, aquel que estuvo a los pies de la cruz, María junto con la madre de Jesús, pero María también, y no solamente eso, sino que va al sepulcro para embalsamar su cuerpo y está llorando. La muerte sin resurrección es llanto, es dolor, se pierde al ser querido, y esta es la situación de María. Pero fijaros, esto sigue insistiendo en lo mismo, porque quiere que nos fijemos, y dice que se le aparecieron 2 ángeles con vestiduras blancas, y le dijeron, otra vez, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Por tanto, la insistencia, ¿verdad?, ante los ángeles de nuevo, es, estoy desesperada, se han llevado el cuerpo del Señor. Y por 4ª vez. Y ahora es Jesús, ya no los ángeles. Ahora es Jesús que se acerca a ella y le dice, mujer, versículo 15, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Insistentemente. Dice, y ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, fijaros, ¿dónde estaba María Magdalena? Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, y ahora viene aquí algo tremendo, Jesús le dijo, María. Y fue pronunciar el nombre que ella, como un resorte, escuchó su nombre en los labios de Jesús y dijo, este es mi Señor. No lo había conocido antes, pero al pronunciar el nombre, María entiende que ese que habla es Jesús. En las emociones, en los sentimientos, había una sintonía tan grande entre Jesús y María Magdalena que al oír el nombre en los labios del Maestro, ella sabe automáticamente quién es Él. ¿Y cómo responde ella? Y ella le llama Raboni. Y es interesante, porque nos sitúa en ese contexto emocional, de las emociones, de los sentimientos, porque Juan se ve obligado a traducirlo y decir que es que Raboni, y dice, quiere decir maestro. ¿Sabéis por qué? Le podía haber llamado rabí, no, le llama Raboni, porque es el término en arameo, que era el idioma que se hablaba en Palestina, que hablaban entre ellos. Es el idioma materno, y es el idioma materno en el cual expresamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Donde mejor los expresamos, porque es el idioma de nuestros padres, en el que nos han educado, en el que nos hemos criado. Hemos sido, perdonad la expresión, amamantados en ese idioma. Y por tanto las emociones y los sentimientos están ahí. Y por eso María Magdalena le llama Raboni, porque ahora ha descubierto que su Señor, su Maestro, no está muerto y está vivo. Y por tanto surge de dentro la alegría de la fe. María ha pasado de llorar a estar tan alegre que pronuncia desde lo más profundo de su corazón el nombre de su Maestro en su idioma materno. Pero la escena continúa, porque ¿os podéis imaginar aquella mujer? ¿Tú te imaginas estando allí? No te voy a decir que te pongas como mujer, vale, las mujeres como mujeres, ponte los sentimientos de ella. ¿Qué te apetecería hacer en ese momento? Bueno, pues no sé, tú, pero si al que más ama, que estaba muerto, ahora está vivo, pues ¿qué te apetecería? Pues abrazarlo. Y Jesús, dice el texto, que la dijo, no me toques.
no me toques. Dice, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Pero si entramos en los sentimientos y en las emociones de María Magdalena, que es de lo que quiere que nos fijemos Juan al escribir su relato, 4 veces ha llorado por su maestro y ahora dice Jesús, no me toques. Ella quiere abrazar a su maestro. La tristeza se ha tornado en alegría. Y por tanto, ese es otro de los significados de la resurrección para el creyente, de las vivencias del creyente sobre la resurrección de Jesús. La resurrección da sentido a nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es en vano. Pero además la resurrección lo que debe producir en cada uno de nosotros es la alegría de la vida, porque Cristo ha resucitado y con Él nosotros también resucitaremos. Evidentemente siempre ante la pérdida habrá llanto, porque el que se va, por los sentimientos, eso siempre tiene que existir y además si no, tienes un problema. Tiene que existir, pero a su vez el gozo de la resurrección. Por eso el apóstol Pablo dirá en su epístola a los filipenses, gozaos, hermanos, en el Señor, porque Él transformará, dice, el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La resurrección tiene sentido, nos da y nos trae alegría, pero no solamente alegría para esos momentos últimos de la existencia, sino que nos da alegría para vivir la vida en cada momento, en todo aquello que hacemos. La resurrección nos confirma en la fe y nos da la alegría de la vida. Pero el que ha experimentado la alegría del resucitado sabe que esa alegría no es para encerrarla entre 4 paredes, sino que es para proclamarla, para dejarla correr. Ahora, la resurrección de Jesús nos saca del miedo y nos envía en misión. Nos saca del miedo y nos envía en misión. Fijaros la escena siguiente, que es la de Jesús apareciéndose a sus discípulos, aquellos hombres que habían experimentado la muerte del Maestro, que se habían sentido incluso defraudados, porque ellos tenían otras expectativas sobre el Mesías, y era que los iba a liberar de Roma. Y ahora resulta que el Maestro está ahí crucificado y ahora sepultado. Esto es un fracaso y algunos incluso deciden marcharse, como aquellos 2 que hemos leído antes del camino de Maús. Y hay una especie de, bueno, pues venga, vamos a la pesca otra vez. Vayamos a pescar otra vez. ¿Ya qué sentido tiene todo esto? Pues allí los vemos en el Evangelio de Juan, encerrados. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué había ocurrido? Bueno, pues lo lógico, lo natural. Si su maestro había sido crucificado, si su maestro estaba enterrado, si todo había sido un fracaso tremendo, pues, ¿qué tocaba? Si los que la habían matado todavía estaban merodeando, pues miedo ante ellos, porque si matan al maestro vendrán a por nosotros. Por tanto, habrán que acabar con todos, y allí están encerrados con miedo. Y de alguna manera el texto nos vuelve a situar en el contexto de la resurrección de Jesús. Cuando no hay resurrección, estamos encerrados en nuestro mundo. No hay más fuera de él. Ellos lo viven con miedo, con temor, esclavos de su miedo. No han experimentado todavía la alegría de la resurrección y por tanto la liberación de la resurrección. Pero cuando llega Jesús y se pone en medio y les dice, paz a vosotros, las palabras de Jesús otra vez resuenan en sus corazones. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron, dice, viendo al Señor. El gozo que habíamos visto en María Magdalena. Pero ahora dice, y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló el Espíritu, le sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Por tanto, aquellos hombres y mujeres, a partir de ese momento quedaron transformados. Una de las razones, si hay razones, si hay razones,
Y razones no hacen falta, porque la fe no se fundamenta en las razones, se fundamenta en el testimonio de Dios en nuestros corazones, porque si fueran razones no haría falta la fe. Pero, ¿qué hizo que aquellos 11 o aquel grupo, encerrados en una casa, muertos de miedo, que habían perdido a su maestro, qué posibilitó que aquellos hombres y mujeres recobraran la fuerza, el vigor, la valentía y salieran al templo de Jerusalén y al pórtico y allí predicaran el Evangelio como lo hizo Pedro? ¿Qué puede mover a esa gente? Sino realmente la convicción de la resurrección de Jesús y el poder del Espíritu Santo obrando e impulsándoles a compartir esa buena noticia de salvación a todos los hombres. ¿Qué pudo, sino transformar a un perseguidor, a un ejecutor de los cristianos como el apóstol Pablo, con una larga y amplia proyección dentro del judaísmo para llegar a ser todo un personaje, probablemente en el Sanedrín, como una de las máximas autoridades en el judaísmo? ¿Qué pudo hacer que aquel hombre se transformara ahora en un predicador del Evangelio de Jesús? De perseguidor pasa a ser perseguido y probablemente, con toda seguridad, a ser ejecutado por ese Evangelio. ¿Qué posibilitó todo aquello sino aquel encuentro con el Jesús resucitado en el camino de Damasco? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dice Jesús a Pablo. Por tanto, ahora ellos tienen una misión que realizar. Jesús les envía a ellos como el Padre le envió a él. Ahora tiene sentido la existencia, la vida, tiene un propósito. Hemos experimentado la buena noticia del Evangelio de la salvación. Pues no lo encerremos en 4 paredes por miedo a nuestra sociedad posmoderna, todo lo posibles. No lo encerremos entre nosotros porque no nos sabemos manejar en este mundo cambiante, permanentemente cambiante, sino que cobremos las fuerzas del resucitado para proclamar la buena nueva de salvación a todos los hombres. Es un buen mensaje, es un mensaje de esperanza, de salvación, de resurrección, y por tanto es un mensaje para ser compartido. Pues compártelo, donde el Señor te haya puesto, en tu casa, con los tuyos, con tus amigos, en el instituto, en la universidad, en el trabajo, en el barrio, donde quiera que el Señor te ha puesto. Compartamos el Evangelio de Jesucristo, porque no ha quedado en una tumba, sino que ha resucitado. Cristo vive, y vive en ti y en cada uno de nosotros. Nuestra esperanza está en el Jesús resucitado. Los jóvenes están dando la alarma sobre la muerte de nuestro planeta. Profetas del siglo XXI, me gusta llamarlos. ¿Por qué? Porque nos avisan del peligro que todos corremos. Si no intervenimos, la oscuridad de un mar de plásticos y otros contaminantes se cierne sobre nuestras cabezas. Eso llena de pesimismo, de tristeza y de muerte. El viernes de la crucifixión de nuestro Señor, el cielo se cubrió de tinieblas, símbolo de la oscuridad de la muerte. La vida acaba en el abismo de la oscuridad. Si no hay resurrección, no hay esperanza. La tierra se cubrió no de plásticos, sino de tinieblas. La esperanza, hermanos y hermanas y amigos, es que Jesús ha resucitado. Y por eso hoy nosotros celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte. Celebramos el triunfo de la luz del amanecer, del primer día de la semana, que ha vencido a la más oscura de las noches, a la noche de la muerte de Jesús. Jesús ha resucitado. Para nosotros la resurrección de Jesús, como para los discípulos, fundamenta nuestra fe. Porque si Cristo no ha resucitado, en vano estamos aquí, en vano creemos.
Pero como Cristo ha resucitado, entonces nuestra fe tiene sentido. Como María Magdalena, la resurrección ha de representar para ti y para mí la alegría de la salvación, la alegría de la fe. Cambiar la tristeza, como dice el salmista. Dice, el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile. Bueno, fijaros, es interesante, nuestro lamento, nosotros que somos más pulcros, ¿verdad? Y no nos gusta ni mover un brazo, diríamos, ha cambiado nuestro lamento en alegría. Pues no, en baile, porque es la expresión máxima de la alegría, y por tanto el salmista así lo identifica. Dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Baile y alegría como reflejo del resucitado, que es lo que nos trae a nuestra vida. Y como para los discípulos, ahora juntos, como iglesia, para que proclamemos que Jesús ha resucitado. No tengamos miedo, rompamos las cadenas del miedo, del temor, y salgamos y proclamemos que Jesús ha resucitado. Pues hermanos y hermanas, que el Señor os bendiga, y amigos que en esta mañana nos acompañáis, pues de la misma manera, que el Señor os bendiga y podáis descubrir la alegría de la salvación, la alegría de la resurrección. Cristo, nuestro gran Dios y Salvador, vive. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a permitidme una oración, dando las gracias y alabando a nuestro Dios por esta salvación tan grande de la cual Él nos ha hecho partícipes. Vamos a orar también pidiendo la bendición del Señor sobre todos y cada uno de nosotros, porque es el Señor que quiere bendecirnos. Os voy a pedir que nos pongamos en pie para esta oración, después nos sentaremos y daremos paso a la presentación. Muy bien, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias, Señor, porque tú has cambiado nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en alegría. Te damos gracias, Señor, porque has traído esperanza a nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque todo ello ha sido posible por la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos, porque tú le resucitaste. Gracias, Señor, que en esa convicción nosotros también esperamos nuestra propia resurrección. Gracias, Señor, que eso nos llena de alegría, nos llena de esperanza y nos llena de dicha. Te pedimos, Señor, que seamos nosotros también portadores de esta buena noticia a todos aquellos que nos rodean, para la gloria de ti, para la gloria de Jesús y para la salvación de todos nosotros. Gracias, Señor, por la esperanza. Gracias, Señor, por la vida. Te las damos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Podemos sentarnos.